Quiero, hermanos, que en este día miremos el Evangelio según Juan, el Evangelio de Juan, el discípulo de Cristo, y miremos el capítulo 10. Y hoy quiero compartir un tema. Meditaba en este versículo, el versículo 10 del capítulo 10, cómo el Señor quiere derramar a cada persona vida abundante, ¿cierto? No sé si nosotros hemos meditado en esto, en una vida abundante. Y quiero que vayamos a este pasaje, Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Todos lo tenemos? Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, no viene sino para, ¿qué? Matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y quiero que lo volvamos a leer. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Cuando miramos este capítulo 10, usted puede ver en su Biblia que dice Jesús, el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Pero también cuando miramos este versículo, nos muestra dos personajes. Uno que quiere robar nuestra vida, pero otro que quiere darnos en plenitud. Y este pasaje no se trata de un enemigo que tenemos en común, sino que se trata de aquellas personas o de aquellos falsos maestros que quieren engañar al hombre. Si yo miro esto, hermanos, yo tengo que evitar el que este personaje se acerque a mi vida. Dice el ladrón, los ladrones. Compartíamos esta semana que en común nosotros tenemos un enemigo, ¿cierto? Pero no nos podemos olvidar de los otros dos enemigos que nosotros tenemos, que es el mundo y que es la carne. En común tenemos un enemigo que es el adversario, el diablo, que también Pedro dice que él vino para devorar, ¿cierto? Y Juan nos advierte las palabras de Cristo diciendo: yo he venido a traer vida en abundancia. ¿Cuántas cosas nos gustan a nosotros en abundancia? Plata, ¿cierto? Riqueza, de pronto fuerza, de pronto vida larga en plenitud. Y estoy seguro que de esta vida no es la que está hablando Cristo. De esta vida no es la que Cristo está ofreciendo hoy en día. Y cuando hablamos en Génesis, miramos que el Señor Jesucristo toma al hombre y hace al hombre del polvo de la tierra. Y dice que del polvo de la tierra Él forma al hombre, pero faltaba algo, que era el espíritu que salía de sí mismo, de Dios, como parte de Dios está en el corazón del hombre. Cuando hablamos que es la vida y cuando hablamos de una vida abundante, hermanos, de seguro no hablamos ni pensamos en lo que vamos a meditar esta tarde. ¿Cuál es la vida abundante que ofrece Cristo? Porque posiblemente muchos estamos engañados esperando que en Cristo vamos a buscar complacencias. Como hablábamos en estos tiempos y en estos días, que Cristo sea como cumpliendo nuestros caprichos, nuestra voluntad. Dice: yo he venido ¿a qué? A traer vida, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. De seguro, hermanos, no fue suficiente y no es suficiente el día que tú y yo nos arrepentimos y el día que tú y yo buscamos de Dios que Él nos perdonó y que quitó de nuestro corazón la culpa. Ese día fue un día muy especial y fue un día muy importante en nuestra vida, pero todos los días nosotros debemos estar buscando esta abundancia en nuestra vida. Y es ahí donde nosotros queremos
meditar en este día cómo tenemos una vida abundante. Yo no sé si usted tiene una vida plena. Si nosotros hablamos de abundancia, pudiéramos hablar de plenitud, de riqueza, de paz, una cantidad de cosas que puede traer abundancia a mi vida. Si usted tiene abundante alimento en su casa, usted no se va a preocupar por el alimento. Si usted tiene abundante fuerza, salud, usted no se va a preocupar por esas cosas. Pero quiero decirle, hermanos, que solamente de eso no depende la vida del hombre, porque el hombre es alma, espíritu y cuerpo. Y de seguro algo a que nosotros no le estamos apuntando para que haya plenitud en nuestra vida es a nuestro espíritu. Decía el salmista que en la presencia de Jehová hay plenitud ¿de qué? De gozo. ¿Y cómo tener gozo en medio de las dificultades y de las pruebas? Ahora, cuando miramos el capítulo 10, nos muestra que Jesucristo, hermanos, es el Señor, es el pastor, es el dueño y es aquel que da la vida por las ovejas. Está presentando a Cristo como siendo Él la fuente de nuestra vida. Dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo, hermanos, entonces vamos a tener vida abundante si nosotros no nos arraigamos y nos aferramos a Cristo Jesús? No hay otro motivo, hermanos, no hay otra realidad en que el hombre, la mujer, el niño y el joven estemos direccionando a poner su mirada, a poner todo su ser completo en Cristo Jesús. De hecho, la Biblia me anima a mí a parecerme ¿a quién? A Cristo, a tener la mente de Cristo, a seguir las pisadas de Cristo, a tener la estatura de Cristo. La Biblia me anima constantemente a conocer a Cristo, a buscar a Cristo, a que Él esté cerca de nosotros. Y yo le digo a usted, hermanos, ¿cómo pretendemos nosotros tener vida abundante si una de esas cosas en nuestra vida nos falta? Si una de esas cosas que acabamos de describir, que usted entiende por la palabra que es real, nos falta. Y para entender, hermanos, una vida abundante, quiero tocar un primer punto, hermanos. La vida que usted tiene y la vida que yo tengo no es nuestra. La vida que usted tiene ni siquiera es suya. Y de seguro hemos escuchado esas palabras. Es que yo hago de una manera muy educada, ¿cierto? ¿Usted entiende? Es que yo hago lo que me da, ¿cierto? Yo fui el que escogí. Esta es mi vida y esto es lo que yo escogí. Es que esta es mi vida. Y es el primer error, hermanos, que nosotros tenemos. Tu vida no es tu vida. Porque en ningún momento nosotros hablamos con nuestros padres antes de nacer para que naciésemos. Usted no compró su vida en ningún lugar. Usted vino aquí y nosotros vinimos aquí porque Dios lo dispuso, porque Dios quiso. De hecho, la palabra de Dios me dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había conocido. Él ya había pensado en nosotros. Si nosotros existir, si nosotros pensar que íbamos a habitar esta tierra, ya Dios había pensado en nosotros. O sea que su vida no es suya, ni mi vida es mía. O sea, con algo que no es suyo y que no nos pertenece, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una responsabilidad de dar cuentas. Cuando a usted le prestan las llaves de una casa, usted es responsable de lo que sucede en esa casa mientras usted tiene las llaves. Y eso es lo que yo quiero que meditemos en este día. Una vida abundante, hermanos, tiene que empezar entendiendo que primero no es mía, ni me pertenece. Así que tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento y ese lenguaje de decir, yo hago lo que yo quiero, o que yo hago lo que me place. Porque de seguro, hermanos, vamos a tener que rendir cuentas de la vida en que vivimos. Y ese es el lenguaje nuestro cuando estábamos en la juventud y es el lenguaje de la juventud hoy. Yo hago lo que a mí me parece. Y un chico de 10 años ya tiene que entender que es responsable delante de Dios. Usted me preguntará a mí, pastor, un pequeño, si hablamos de la fe cristiana, ¿hasta dónde tiene responsabilidad delante de Dios? Pues como está la humanidad hoy, yo creo que un chico de 10 años sabe tanto de la maldad que también debe saber tanto del bien.
Un chico hoy de 10 años sabe tanto de inmoralidad, sabe hoy tanto de rebeldía, sabe hoy tanto de tantas cosas, que también es responsable de saber de la verdad de Dios, que es responsable de saber del juicio de Dios, que es responsable de saber que las cosas malas tienen un castigo y eso tiene un costo. Entonces entender, hermanos, que yo quiero tener una vida abundante donde no es mía, es ahí donde yo tengo que decir, entonces, ¿cómo voy a vivir yo esa vida que se me ha prestado aquí en la tierra? ¿Cómo voy a vivir yo esa vida que se me ha prestado aquí en la tierra? Y yo quiero que toquemos unos pasajes, unos 4 o 5 versículos, y yo quiero que me acompañe en Gálatas, primero 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Y eso nos lleva a entender, hermanos, que si la vida que usted posee no es suya, entonces la vida de los otros tampoco es suya. O sea, la vida de tus hijos no es su vida. ¿Me hago entender? Y yo me pregunto eso, entonces cuando usted le hace daño a otra persona, está atentando con la vida de otra persona, y entendiendo que esa vida no es de ella, sino de otro, ¿qué responsabilidad tenemos al presentarnos ante el Dios que es el juez, ante el Dios que es el Señor, ante el Dios que es el amo de toda la creación? ¿Qué cara vamos a presentar delante de Él cuando no somos responsables de nuestra vida, pero también cuando atentamos con la vida de las otras personas? Recuerde que Mateo dice, hermanos, que nosotros no somos asesinos cuando le quitamos la vida a alguien solamente, que nosotros somos asesinos cuando le decimos al prójimo ofensas, que tú eres un estúpido, que tú eres un tonto. ¿Sí me hago entender? Eso dice Mateo. Y entonces nos debemos preocupar que si estamos atentando contra la vida de otra persona, estamos teniendo un problema grande con aquel que es dador de la vida. Hoy, hermanos, hay un gran problema donde no se respeta la vida de las personas. Hoy se mata, hoy se violenta, hoy se cometen homicidios, sin importar la identidad de esa persona, quién es esa persona. Hoy se le quita la vida a alguien porque sí, porque estaba lleno de ira, porque tenía que cobrar una venganza, porque tenemos que arreglar cuentas. Y es preocupante esta realidad, hermanos, que el Señor nos presenta hoy. Hermanos, yo quiero que entendamos que hay una realidad. El mundo es tu enemigo, el diablo es tu enemigo y la carne es tu enemigo. ¿Cómo nos vamos a presentar ante esos tres personajes? ¿Cómo podemos dormir tranquilos si el mundo te odia, si el diablo te odia y si la carne te inclina hacia abajo? La carne es como un peso que nos tira hacia abajo. Cuando un avión o un aeroplano está con fallas o un motor se ha apagado, veo yo que lo primero que hacen es reducir peso. Cuando Pablo viajaba a Roma y el barco estaba en la tormenta, a punto de hundirse, pero no solamente Pablo, también Jonás. Vemos la historia, en sus naves, ¿qué hacían? Reducir el peso para no hundirse. Pero también la palabra dice que nos despojemos de todo peso que nos asedia, que nos lleva a pecar. ¿Entiende usted, hermanos, la gravedad de los tres enemigos que nosotros tenemos? Pero aquí Dios nos presenta una esperanza. Ante esos tres enemigos, Él vino a traer vida y vida abundante. Gálatas 2:20 nos enseña de la siguiente manera: para yo tener vida abundante, tengo que crucificar esta vida terrenal y pecaminosa en Cristo. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo me hago una pregunta: ¿será que verdaderamente nosotros todos los días, porque no fue una vez, hermanos, no fue hace 20 años que usted conoció de Cristo, ni hace 15, todos los días debemos crucificar
nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir en Cristo. ¿Acaso no hemos dicho nosotros? Es que yo pienso de esta manera, es que yo hablo así. Hermanos, la palabra no me indica esto. Porque cuando yo crucifico mi carne en Cristo, estoy matando a mí mismo. Nos tenemos que matar a nosotros mismos en la cruz de Cristo. Y cuando nosotros miramos la crucifixión es símbolo de estas cosas. Primero, de muerte. De muerte. Y segundo, de victoria. Cuando yo miro la cruz, yo debo crucificar mi yo, mi ego. Hermanos, cuando yo conocí a Cristo, mi manera de hablar se transformó. Cuando yo conocí a Cristo, y viene en ese proceso, mi manera de pensar empezó a transformarse. Hermanos, cuando yo conocí a Cristo, mi manera de sentir tuvo que haber sido afectada por la palabra, por Cristo. Esa es la vida del creyente. Y si usted quiere una vida abundante, tiene que entender primero que su vida no es suya. Y segundo, que debemos crucificar todas aquellas cosas en Cristo. Pero Pablo continúa diciendo, yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Mas Cristo vive en mí. Yo quiero que usted medite en su corazón y no levante su mano, no diga, Cristo vive en ti, hermanos. Decíamos al principio, debemos tener la mente de Cristo. Cristo vive en cada uno de nosotros. Cristo gobierna mi vida. Cristo es el Señor de mi vida. Porque a eso está apuntando el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, cuando tenían una insatisfacción, pero una duda, pensando que para tener paz en su corazón, tenían que añadir a la nueva fe sus tradiciones. Pablo les enseñaba a ellos que sean libres. Una persona que tiene una vida abundante en Cristo entiende la libertad y el perdón de Dios. Una vida abundante en Cristo, como dice el Evangelio de Juan capítulo 10, consiste en entender que soy perdonado, consiste en entender que soy amado, pero también consiste en entender que soy guiado. Ese mismo Evangelio de Juan dice que Jesucristo es el camino. Una vida abundante no puede existir donde Cristo está en algunas cosas, pero en otras no. Cuando la palabra dice que Jesucristo es mi camino, yo lo entiendo de esta manera. No es un camino que está hecho, es un camino que Él abre delante de nosotros. Es un camino donde yo estoy aquí, Cristo adelante, y Él está abriendo el camino en un lugar donde no lo hay. Porque a veces queremos ver el horizonte, queremos ver cómo es el camino. Alguien decía, el camino a la victoria no es derecho. Hay una cantidad de obstáculos, así es la vida cristiana. Pero es Cristo el que va delante de nosotros. Hermanos, una vida abundante en Cristo no es como hoy se nos quiere indicar, donde usted no siente dolor, donde usted la enfermedad no puede ser parte de su vida, ni el sufrimiento puede ser parte de su vida. Eso no nos lo dice la palabra del Señor. Pero Pablo nos evita a nosotros a entender, hermanos, que para tener una vida plena yo debo crucificarme diariamente. Señor, enséñame a hablar hoy como debo de hablar. Señor, si alguien hoy intenta ofenderme, Señor, que yo intente amarlo. Si hoy intenta alguien avergonzarme y pisotearme, Señor, que yo intente hoy perdonarlo. Señor, que si alguna situación en mi vida hoy me desanima para volver atrás, que seas tú el que me animes para ir adelante. Yo le digo, hermano, con todo el respeto, ¿esa es su oración cuando se levanta? ¿Esa es su oración cuando se acuesta? Señor, si hoy es la última noche en esta cama, Dios, gracias por la vida que me diste. Una vida plena en Cristo se asegura que lo que tengo no es mío, que nada de lo que tengo es mío.
Alguien una vez nos enseñó, ni siquiera la ropa que tenemos. Porque cuando nosotros morimos, entonces, este zapato, aquel busito, aquella gorra, aquellas cosas, ni siquiera los hijos son nuestros. Ni siquiera tu casa es tuya. Porque en 50 años la casa que tú construiste va a ser de tus nietos, o tus nietos la van a vender, y no fue tuya nunca, simplemente todo fue prestado. Una vida abundante en Cristo, hermanos, es entender que Él es todo para mí. Pero no solamente Gálatas nos anima a entender que debo crucificar mi carne, debo crucificar mi pereza, debo crucificar mi indiferencia, debo crucificar mi falta de comunicación, debo crucificar todo aquello que para nosotros es basura, todo aquello que nos impulsa más a acercarnos a este mundo. Este mundo es egoísta, este mundo es duro y cruel. En este mundo los débiles no servimos para nada, pero el apóstol dice algo muy diferente. Yo voy a escoger a lo necio, ¿cierto? Yo voy a escoger a lo débil para avergonzar ¿a quién? A lo sabio y a lo fuerte. Ese es este mundo, hermanos, donde nos quiere a nosotros establecer en un lugar, establecer en un grupo. Pero la palabra nos dice a nosotros, debemos crucificar nuestra vida para que Él viva en mí. Hermanos, si yo no me muero a mí mismo, Cristo no puede vivir en ti. Si yo no me muero a mis expectativas, a mis planes, hermanos, vuelvo y le digo, Cristo no puede vivir en mí. Cristo no va a estar donde no cabe. Cristo no va a estar donde no quieren que Él esté. Hay familias donde no quieren que Cristo esté plenamente, pero quiere que su hijo salga de las drogas, quiere que su esposo salga de la infidelidad, inmoralidad, quieren salir de la ruina económica, pero no quieren que Cristo esté. Hay personas que quieren que Dios les solucione su vida, pero no quiere que Cristo gobierne su vida. Por eso yo debo morir a mí. Alguien decía, Señor, como tú quieras. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, una vida abundante depende de que Cristo viva en mi vida, hermanos. Usted se tiene que asegurar, y yo, que Cristo vive en mi vida. Usted tiene que hacer todo el esfuerzo que Cristo viva en la vida de sus hijos, aquellos que apenas están en sus brazos, aquellos que están acercándose a la adolescencia, a la juventud, a una juventud madura. Debemos asegurarnos de que Cristo esté creciendo en su mente, en su corazón. Porque de seguro, si Cristo está en su corazón, su fruto será abundante y su fruto será eterno. Dice la palabra, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso decía al principio, una vida abundante entiende el perdón, una vida abundante entiende el amor, y una vida abundante entiende que Cristo es el que dirige mi vida. Hágase una pregunta, ¿es Cristo el que dirige tu vida? ¿O es tu tradición? ¿O es tu religión? ¿O es lo que tú pretendes? ¿O es la mezcla de una cantidad de cosas? Yo no puedo mezclar a Cristo con otras cosas. Yo no puedo juntarle a Cristo otras cosas, porque si digo que Cristo es mi plenitud, entonces nada que esté fuera de Cristo lo necesito. Pero no solamente Gálatas nos anima a entender que para tener una vida abundante tengo que morir, tengo que crucificar todos los días mi enojo. ¿Cuántos se enojan fácilmente? Entonces no salga a la calle. Entonces, no, hermanos, estamos expuestos a una cantidad de cosas que nos va a producir celo,
Pero ¿cómo tengo que matar yo ese enojo si no es todos los días en la cruz de Cristo? Dice 2 Corintios 5, 17 y 18. Quiero que lo busquemos. 2 Corintios 5, 17 y 18. ¿Todos la tenemos? Dice la palabra del Señor. Yo quiero que la leamos. No vamos a correr. 5, 17 y 18. Mire que una vida abundante nos habla de Cristo. Dice de modo 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosas tan interesantes dice este versículo? Pero quiero tocar dos cosas. Entonces, una vida abundante, primero tengo que entender que mi vida no es mía y que debo responder por ella. Segundo, que debo crucificar esta carne juntamente con Cristo. Pero dice Pablo en Corintios, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura, hermanos. Mira, las cosas viejas a mí no me sirven. Ahora me dice mi esposa, amor, entonces ya usted está muy viejito. Dice, nada de lo viejo lo debo traer a esta nueva vida. Porque dice la palabra que soy nueva criatura. Cuando nosotros conocemos del Evangelio y llevamos unos meses, ¿cómo nos llaman a nosotros? Bebés espirituales. Y por eso el Evangelio nos habla de que a un bebé espiritual que hay que darle leche espiritual, pero cuando madura ese bebé, ¿qué tiene que tomar? Pablo dice que comida sólida. Ahora la palabra me alienta a entender que si soy una nueva criatura, tengo que tener un corazón dispuesto para aprender, para descubrir, dejar lo viejo. Como cuando nos pasamos y decimos, no, esto nos sirve para la nueva casa, pero no nos sirve. Estas cortinas viejas son para la nueva casa, pero resulta que la nueva tiene unas mejores. Y de esas que usted coloca un botón y se abren y se cierran. Pero si dice, no, pero tengo que llevar este velo de hace 30 años. Pero no tienes dónde colocarlo. La vida abundante que Cristo nos ofrece son cosas nuevas. Por eso decía al principio, cuando usted habla, usted empieza a tener un lenguaje diferente. De hecho, nuestra mirada es diferente, ¿cierto? ¿O cree usted que no es así? Debe ser una mirada pura, una mirada no que trae hostilidad, sino que acerca a las personas. Su salud es diferente, su actitud debe ser diferente. Cada mañana la vida debe ser diferente. Decía una joven en un supermercado, qué pereza, mañana tengo que entrar a las 5 de la mañana. Joven, y le decía a mi esposa, permítame, yo te digo algo. Gracias a Dios que te da la vida para trabajar y gracias a Dios que te da el trabajo, porque muchos quisieran hacer lo que tú haces. O sea, dale gracias a Dios, cambia tu actitud. Esa muchacha la miraba y le decía, ay sí. Y estamos dispuestos a eso, a menguar, a pensar de esa manera porque nos fatigamos y nos cansamos. Pero dice la palabra del Señor que Él nos da nuevas fuerzas. Cada mañana su misericordia es nueva. El problema es que no buscamos lo nuevo. Señor, ¿qué tienes hoy para nosotros? ¿Qué puedo aprender hoy? Y sabe que he venido compartiendo esta semana, dese la oportunidad de que te abracen y dese la oportunidad de abrazar. Dese la oportunidad de invitar a un café o que te inviten. Ven y yo te invito a un tinto. No estoy de afán. Y resulta que a la media hora te pisó un carro a ti o a la persona que te iba a invitar. O resulta que el otro día ya no va a estar. Mira, hermanos, esta vida no es para vivirla de afán. Este mundo va tan loco y tan rápido que ¿para qué nosotros vamos tan rápido con él? La palabra dice que nosotros debemos poner nuestro afán
y nuestra ansiedad en Él. Dice que cada día tiene su propio afán, tiene su propio mal. Entonces, ¿para qué corremos con el mundo? Y esa nueva mirada, esa nueva criatura, ¿cómo debe vivir? Como Cristo nos enseñó. El Señor no llegó a un lugar tarde, ni llegó a un lugar antes, llegó en el momento preciso, hizo lo que tenía que hacer. Al Señor Jesucristo no le faltó algo por hacer, todo lo que tenía que hacer lo cumplió, porque en la cruz dijo: Padre, completo está, consumado está. Porque Cristo sabía para quién vivía, quién le dirigía. Cristo decía: yo hago la voluntad de mi Padre, lo que oigo de mi Padre, eso hago y eso digo. Pero somos una iglesia, hermano, dispuesta a tener vida abundante, pero sin Cristo de nuestro lado. Joven, yo quiero animarle de todo amor y de todo corazón. El diablo te odia y el mundo va a sustraer de ti lo más hermoso, lo más preciado, y cuando te lo quite, te va a arrojar. Jovencitas, el mundo va a sacar de ti, va a quitar de ti tu belleza, tu juventud, tu pureza, y cuando se lo quite, te va a menospreciar. Entonces, ¿cómo acercarme al mundo? ¿Por qué hacer lo que el mundo dice y escuchar lo que el mundo habla? Pablo decía entonces: de modo que si alguno está en Cristo, somos nuevas criaturas, hermanos. Todos los días debemos conocer a Cristo por algo nuevo, experimentar a Cristo por algo nuevo. Cristo es la riqueza, Cristo es la plenitud de todas las cosas. ¿Cómo entonces no nos acercamos a Él? Pero ese mismo capítulo dice que todas estas cosas nuevas y todas las cosas viejas que pasaron hay que desecharlas. Dice: ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Esto es para que nosotros tengamos una vida abundante, reconciliando y ordenando las cosas que hay que ordenar. Una vida abundante no sirve, hermanos, si usted no hace que el lugar donde usted esté cambie. Si a usted le han dicho: no hablemos palabras inmorales en este lugar porque está tal persona que es cristiana, entonces es muestra de que algo está pasando. Pero si cuando usted está, la gente igualmente habla, se corrompe, hermanos, es preocupación. Yo tomé una decisión: donde esté sucediendo esto, donde se está hablando, no quiero estar, pero dejaré un precedente. Nosotros, cuando tenemos una vida abundante, tenemos una actitud de reconciliar las cosas. Nuestros jovencitos en su salón de colegio, en su universidad, no sé, en su escuela, deben ser diferentes a los que hay. Yo nunca he dicho que tienen que ser los que ocupen el primer lugar. No pienso de esa manera. Pero sí pienso que debemos ser responsables. Y me da mucha pena cuando nuestros jovencitos, estoy hablando de nuestros jovencitos, nuestros hijos, y a veces decimos: Señor, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Jóvenes, ustedes se les ha dado la oportunidad de que sea luz. Yo quisiera tener su edad para hacer luz en la década de los 90 cuando estudiaba. Yo quisiera haber conocido a Cristo en esa época para hacer luz en medio de esa generación. Si nosotros no somos luz en el lugar donde estamos, entonces ¿para qué decimos que somos cristianos? ¿Para qué decimos? Cristo era conocido, Cristo era escuchado en el lugar donde estuviera. Cristo estaba afectando la sociedad. La pregunta: ¿estamos nosotros reconciliando nuestra vida con el Señor por medio de Cristo? ¿Pero estamos reconciliando la creación por medio de Cristo? Y yo quiero que no se distraigan, hermanos. Es una realidad, de verdad, es una realidad. Una nueva vida en Cristo, una vida abundante, anhela lo que Cristo nos ofrece. Pero luego dice Isaías, me encanta esta expresión de Isaías 48:17. ¿Lo tenemos? Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo,
el Santo de Israel, dice, yo soy Jehová Dios tuyo. Me encanta esta palabra, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Una vida abundante entiende a Dios como mi Señor, que me enseña para encaminarme. Una vida abundante siempre está dispuesta a ser enseñado. Cada domingo o cada viernes que usted viene a este lugar, ¿usted viene para qué? Nosotros, cuando digo usted, nosotros venimos para ser enseñados, para ser instruidos, para ser advertidos. Imagínense un médico que va a estudiar cirugía para cerebro, un ejemplo, no sé cómo se llaman, un neurocirujano, no sé cómo se llamarán ellos, pero que ese médico tenga que estudiar una vez al mes. ¿Cuándo ese cirujano va a ejercer su función? Pero digo con todo respeto, de ese cirujano yo no dejaría tocar ni siquiera las uñas. La pregunta es, ¿cómo un cristiano va a ser experto, va a ser maduro, va a ser un discípulo, va a ser un obrero, va a ser un soldado de Cristo, si de igual manera sucede? Imagínense si el cirujano hoy está aprendiendo cómo operar el cerebro de un humano, aprendiendo con el cerebro de un ratón, después con el cerebro de un animal, y nunca tocó el cerebro de un humano. ¿Cree usted que podrá ser un buen cirujano? ¿Por qué toco este ejemplo? Porque así es. Y hablemos de esa profesión en otras profesiones, porque así es. Es igualmente, el ser enseñados por Cristo es el ejemplo de una persona que desea tener una vida abundante. ¿Enseñados para qué? Para ser encaminados. Esa semana vi una imagen que me encantó, simplemente la vi, un video, donde estaban encarrilando un tren con una piedra. Yo no pude entender eso. Entonces el tren se descarriló, no sé si ese vagón solamente, entonces el vagón empezó a andar, la rueda subió la piedra y cayó en el riel. Yo dije, y Cristo es nuestra roca. Y cómo esa cosa tan grande, con una piedra tan pequeña, fue encarrilado. Yo decía, Cristo es nuestra roca. Y no queremos tener en cuenta a Cristo en nuestra vida para decirle, Señor, yo quiero pensar diferente. Yo quiero encaminar mi manera de pensar, yo quiero encaminar mi manera de hablar, yo quiero encaminar mi manera de sentir. ¿Por qué, hermanos? Porque es que nos enojamos por todo. Usted se enoja por todo. Cuando el esposo se afeita en el baño y deja en el lavamanos, eso no le pasa a mi esposa, los vellitos, después nos enojamos por todo, o porque dejamos la toalla en la sala, nos pasa a nosotros, o porque dejamos el plato en el comedor. Y bueno, vamos a empezar a cambiar de actitud, a edificar, a reconciliar, a construir, a entender que hay cosas pequeñas que nos sacan, nos muestran el carácter que tenemos. Hermanos, es una realidad. El apóstol Isaías, el profeta, nos anima diciendo, mire, es el Señor el que encamina mi camino, no el psicólogo. No estoy diciendo que no estudie psicología, si está metido con el Señor, hágalo. No estoy diciendo que no hagas otras cosas humanas. En la universidad usted puede encontrar toda clase de profesiones que son importantes para nosotros, pero para la vida material aquí en la tierra, no para la eternidad. Usted no va a aprender cómo ir a la eternidad en la universidad. Y Dios dice, yo soy el que encamino tu vida. Una vida abundante es el reflejo de una persona que es enseñada. No aquellas personas que dicen, yo ya lo sé, yo ya escuché esa predicación, yo ya sabía. Y cuando alguien me responde así, yo digo, ¿y qué de malo hay que te recordemos? A mí me encanta escuchar de otra persona, quizás un mensaje que ya he escuchado, pero me encanta aprender, porque algo nuevo voy a aprender. La palabra dice que nosotros debemos de todas las cosas tomar lo bueno. Y esa es actitud la que el Señor Jesucristo nos anima y nos enseña. Él encamina mi vida. Él nos dice por dónde debemos seguir. Pero luego Mateo,
en el capítulo 4, versículo 4, nos da el reflejo de una vida abundante. Mateo 4:4, hermanos, y quiero que usted sea serio con esto y que seamos serios con esto. Aquí Jesucristo está teniendo una conversación con el adversario, el diablo. Y a una pregunta o a una tentación que el diablo le dice, di estas piedras que se conviertan en pan. El Señor Jesucristo le dice, escrito está. La palabra lo dice. Deuteronomio 8:3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo pretendes, o cómo pretendemos, o la iglesia cómo pretende, o una familia cómo pretende tener vida abundante si la palabra no es honrada, si la palabra no es anhelada, si la palabra no es escuchada, si la palabra no es meditada? ¿Cómo pretendemos, hermanos? Nos preocupamos más por nuestros sueños y planes, por los emprendimientos que vayamos a tomar, por nuestra propia vida física, por la imagen hacia el mundo. Pero dice la palabra del Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda boca que sale. De toda palabra que sale de su boca. Estamos atentos. De toda su boca que sale de la palabra. De toda palabra. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es vida. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es para nosotros vida, hermanos. Una vida abundante. No puede haber una vida abundante, hermanos, si la palabra de Dios no mora en mi corazón. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Yo me sorprendo cómo muchos niños de, diría yo, 6, 7 años, escuchan esta música actual que suena hoy. Hermanos, ¿y eso? ¿Qué cantautores, hermanos? Y se mueven. La pregunta es, si el adversario está utilizando eso para que los niños se graben las cosas, ¿cómo me dices tú, hermano, que es que mi hijo no soporta la alabanza, que es que mi hijo se queda dormido cuando le leo la palabra o cuando vamos a orar? El adversario quiere tomar ventaja de nosotros. Es en esas etapas de la vida donde más tenemos que instruir. No en vano la palabra dice, instruye al niño. No instruye al cuarentón o al cincuentón. Dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino. Y cuando fuere grande, adulto, ¿qué dice la palabra? Hay una promesa. Instruirlo, instruir a nuestros hijos. Por eso voy en contra de esas cosas. Que es que a mi hija no le gusta, a mi hijo no le gusta. Por eso estamos luchando ¿con quién? Con el mundo y con su carne. Estamos luchando con ese enemigo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo le animo, hermanos, a que esta mañana o que esta tarde ya usted pueda entender ese capítulo 10. Y yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted quiere vida abundante, una vida plena en Cristo, una vida con propósito, hermanos. Es por medio de esto. Primero entendiendo, hermanos, que su vida no es suya y que tenemos una responsabilidad. Es entendiendo que debo crucificar lo que ahora tengo en Cristo. Es entendiendo, mis hermanos, que es Dios mismo el que me quiere enseñar para guiar mi camino. Y es entendiendo, hermanos, que es por la palabra de Dios. No es por muchos encuentros que usted vaya cada año. No es por muchos congresos que usted vaya, ni por muchos conciertos que usted va a avivar su corazón y amor a Dios. No, hermanos, si Cristo no es lo primero en tu vida, si la palabra no es lo primero en tu vida, hermanos, no será una vida abundante, sino que será una vida miserable. Una vida donde aparentamos una religiosidad, donde lastimosamente Cristo no está en nosotros. Yo quiero que usted pueda inclinar su rostro.